Sí, ahí está el enlace, ahí está, esto es lo que les va a salir. Aquí tienen el libro de León García, en ese hay MATLAB, en el de Yates Goodman también hay MATLAB, y en esos dos libros hay MATLAB. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, continuemos entonces, ¿no? Eh, bueno, muchachos, entonces vamos a comenzar con lo que es procesos estocásticos, en realidad lo que hace a la materia. Van a ver, estas son variables aleatorias que ya vamos a tomar en cuenta la variable del tiempo. El tiempo, ¿qué naturaleza, qué tipo de variable es? No es una variable, es una variable determinística, ¿no? No es probabilística, tiene una naturaleza de ser preciso. O sea, no, el tiempo no es que mañana, o sea, después de 24 horas, no va a ser esta hora, ¿no? Sabemos con precisión que después de 24 horas van a ser las 5:14, ¿no? Esa es la naturaleza del tiempo, ¿no? Entonces, vamos a mezclar lo que son los fenómenos probabilísticos con lo que son fenómenos, o bueno, en realidad con una variable que es determinística, ¿no? Vamos a mezclar el tiempo, lo que hemos estado haciendo, pero ahora en función del tiempo y vamos a ver cómo es que afecta. Y van a ver que esto posteriormente lo vamos a utilizar para hacer predictores, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque si se dan cuenta, si esto es en función del tiempo y tenemos un valor esperado para un tiempo uno, un valor esperado para un tiempo 2, entonces vamos a poder verificar el comportamiento que va a tener una variable en el tiempo, ¿no? Es decir, a largo plazo, o sea, ¿qué va a significar esto? Que vamos a poder analizar el comportamiento de variables aleatorias en el tiempo. Ese es el objetivo de los procesos estocásticos, ¿no? Ya saben, ¿no? Que existen tipos de procesos, eh, cuatro tipos de procesos estocásticos, que son, Joel, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Que son los de valor discreto y tiempo continuo, los de valor discreto y tiempo discreto, los de valor continuo y tiempo discreto y los de valor continuo y tiempo continuo, ¿no? No hay mucha diferencia con el trato. En realidad, para nosotros lo único que nos va a interesar es si son de valor continuo o de valor discreto. Ya más adelante sí vamos a analizar con mayor profundidad, ¿no? El hecho de separar los cuatro tipos de procesos. Entonces, ¿qué tenemos? Lo mismo, la idea es la misma, lo único que estamos agregando es que van a ser funciones que dependen del tiempo, ¿no? Por ejemplo, tendríamos el valor esperado de una función X, de un proceso X, que también es de función del tiempo, ¿no? Entonces, es decir, no es más que la esperanza de la función de distribución X, pero también es posible que dependa del tiempo. Acá otro dato importante, ahí lo pueden ver bien, ¿no? Otro dato importante, por ejemplo, cuando la esperanza del proceso es nula, es cero, en la mayoría de los, bueno, en realidad en los varios procesos que vamos a analizar, por ejemplo, de ruido gaussiano, etcétera, tienen media cero. ¿Qué va a implicar eso? Que van a tener una esperanza de x al cuadrado igual a la varianza, ¿no? ¿Por qué? Porque la varianza, si nos recordamos, no es más que la esperanza al cuadrado de la variable menos perdón, la esperanza del cuadrado de la variable menos la esperanza al cuadrado de la variable, ¿no? Entonces, si la esperanza vale cero, no nos va a quedar más que la varianza es igual a la esperanza de x al cuadrado, ¿no? Bueno, entonces otros detalles. En alguna bibliografía van a encontrar esto de la autocovarianza, de la autocorrelación, eh, para los procesos continuos o para los procesos discretos en función de t y de tau y en función de m y de k. En otra bibliografía lo van a encontrar como t1 y como t2. ¿A qué implica esto? ¿Qué implica esto?
Es lo mismo, van a ver al final de cuentas. ¿Por qué? Que les voy a compartir la pantalla de mi pizarra. Ahí está. Ya. Entonces, en alguna bibliografía, como les estaba comentando, van a encontrar esto de T y tau o M y K. Y en otra bibliografía pueden encontrar como T1 y T2. Para hacer para que todos hablemos el mismo lenguaje, entiendo que algunos de ustedes pueden recurrir a otra bibliografía y tal. Eh, ¿qué, qué equivalencias van a tener? En la bibliografía normal vamos a manejar las variables bueno, la que vamos a manejar normalmente acá es la de t y tau, y vamos a decir ahora qué representan, y la de m y k. En otra bibliografía se maneja lo que es T1, un T1, T2. Van a ver que al final de cuentas es lo mismo. Y se maneja mm, M y N o M1, M2, como sea. No es lo de menos. ¿Qué implica esto? ¿Y cuál es la relación que tienen entre ambos? Eh, Tau o K para nosotros solo va a ser una ventana temporal. ¿Qué me refiero con una ventana temporal? ¿Se recuerdan de la función ventana? Era eso, ¿no? Y acá está T1 y aquí está T2, o también aquí está T y aquí está T más tau, ¿sí? Entonces, para hallar una equivalencia entre las dos funciones, ¿qué podemos decir? Que T2 menos T1 es igual a tau, ¿no? Esa va a ser la equivalencia entre ambas bibliografías. Y lo mismo análogamente para M y K, ¿no? Para los procesos discretos. Esa es la única relación. Si recurren a otra bibliografía que tienen que tomar en cuenta. Entonces, la autocovarianza. Ya sabíamos, ¿no? Es la covarianza que nos mostraba. Cómo varía una variable respecto a otra, ¿no? Eso habíamos visto ya antes, ¿no? Cuando tratábamos variables aleatorias bidimensionales, ¿no? Variables aleatorias biformes, como también se les denomina. Es decir, cuando veíamos procesos que dependen de X y de Y. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a observar? ¿Qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar procesos que dependen de la misma variable en un tiempo uno y en un tiempo 2. O sea, vamos a analizar una variable aleatoria, por así decirlo, o un proceso estocástico en realidad, en un tiempo uno y en un tiempo después, ¿sí? ¿Cómo va a variar en función del tiempo? Dependiendo de una ventana de tiempo, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, em, ya hecha esa aclaración, la autocovarianza, ¿qué va a hacer? La autocovarianza no va a ser más que una función que depende mm, que va a ser la covarianza de x de t, o sea, del proceso respecto al tiempo. Y además, bueno, va a ser la variación del proceso respecto al tiempo, respecto al mismo proceso, pero en un tiempo posterior, ¿no? En una ventana posterior, en una ventana de tiempo siguiente. Y lo propio, ¿no? Ya habíamos analizado que la covarianza no era más que bueno, el concepto de correlación, podemos verlo, pero ahora va a ser la autocorrelación menos el producto de las esperanzas, que va a ser función del tiempo y función del tiempo más la ventana, ¿no? Nada más. Em, ¿Qué más? Para un proceso discreto, lo propio, ¿no? Va a ser la autocorrelación menos el producto de las esperanzas. Nada más. Lo único que estamos cambiando, por así decirlo, en lugar de que acá, denme un segundo. En lugar de que acá tengamos dos variables aleatorias, la única diferencia va a ser que ahora vamos a tener el mismo proceso, pero evaluado en un tiempo y en una ventana de tiempo posterior nada más, ¿no? Esa va a ser la única diferencia. Entonces, hecha esa aclaración, vamos, la correlación, lo mismo.
Si se acuerdan, la correlación para dos variables aleatorias no era más que el producto de la esperanza del producto de ambas variables. Ahora, cuando nosotros hablamos de autocorrelación, estamos haciendo referencia a que vamos a analizar la misma variable aleatoria, pero en un tiempo uno y cuando ha pasado un tiempo tau, ¿no? Por eso es que acá tenemos eso, ¿no? Por eso es que acá tenemos esto, ¿no? En realidad esto es lo que me importa resaltar. Si se dan cuenta, cuando teníamos dos variables aleatorias, siempre poníamos la correlación de las variables aleatorias X y Y están correlacionadas, decíamos. Entonces teníamos que verificar el valor de la correlación, ¿no? Y em, nosotros poníamos la correlación que iba a ser la esperanza de X por Y, digamos, ¿no? Por decirlo. Em, Pero ahora, haciendo referencia a la autocorrelación, es cómo varía respecto a sí misma la variable, pero obviamente no suena lógico decirlo de esa forma. ¿Cómo varía respecto a sí mismo, pero en el tiempo? En un tiempo, en un instante t y en un instante después de tau veces, bueno, después de tau veces segundos, por así decirlo. Para un proceso discreto es lo mismo, ¿no? Tenemos la muestra m, el proceso x sub m, y vamos a tener el proceso x sub m más k. Nada más. Ese es el único detalle a tomar en cuenta. ¿Qué más? Características de los procesos estacionarios. Eso sí, recuerden esta definición. Dice, un proceso estocástico x de t es estacionario sí y solo sí para todos los instantes de tiempo, T1, T2, T3, Tm, y todas las diferencias de tiempo, tau, y si se cumple esta ecuación, dice x, f de x de T1, la conjunta, ¿no ve? La función de distribución conjunta, x1, x2, x3, x4, x5, y depende de x1, x2, va a ser igual a la función de distribución. Esto es bastante teórico, pero sí es importante que lo sepan. En realidad lo que está haciendo referencia es que es estacionario si no nos importa que pase un intervalo de tiempo, es decir, para un tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo m, n, cual sea, tiene que ser, es estacionario sí y solo sí, no le afecta la variación de tiempo, ¿no? Porque eso es lo que nos indica acá. Lo que nos está indicando acá es que vamos a tener una variación de tiempo, ¿no? T1 más tau. Esto dice T1, ¿no? Entonces tiene que ser igual ante el tiempo t y ante el tiempo, ante un desplazamiento de tiempo, ¿no? Tiene que comportarse de la misma forma. Y tiene lógica, ¿no? Por eso se dice que es un proceso estacionario, porque no varía en el tiempo. Lo mismo para las secuencias aleatorias, ¿no? Les decimos secuencias aleatorias cuando son respecto a variables aleatorias discretas, ¿no? Si se cumple la misma condición, si no les afectan los intervalos, las ventanas de tiempo que se les puede agregar. Obviamente que se les tiene que agregar a todas las secuencias, ¿no? xn1, n1 sub m más k. Más k tiene que ser igual a sin haber agregado esa ventana de tiempo. ¿Qué más? ¿Qué particularidades tiene, qué características particulares cumple un proceso estacionario? Cumple tres características, cumple tres propiedades esenciales. Este, cuando nos pregunten si un proceso estocástico eh, es estacionario, debemos verificar estas tres condiciones. Debemos verificar estas tres condiciones que dice la esperanza en función, la esperanza del proceso x de t es igual a la esperanza de x. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende del tiempo, que no depende del tiempo. Eh, la esperanza tiene un valor constante, ¿no? La esperanza tiene un valor constante y nada más. Además, ¿qué debe cumplir? Que la autocorrelación no debe depender del tiempo, solo debe depender de la variación del tiempo, ¿sí? Como acá se ve,
nos dice la autocorrelación del proceso X de t respecto a t y tau, es decir, al tiempo y a una ventana de tiempo, va a ser igual a la autocorrelación de X evaluada en 0 y en tau. En resumen, que solo va a depender de tau, nada más. ¿Sí? Esa es la segunda condición para que un proceso estocástico sea considerado estacionario. Esa es la segunda condición para que un proceso estocástico sea considerado estacionario. Y tenemos una tercera condición, ¿no? Tenemos una tercera condición que dice lo siguiente, que la autocovarianza, sí, exactamente, que debería ser función del tiempo y debería ser función de tau, de la ventana de tiempo, que debería ser función del tiempo y de la ventana de tiempo, no es más que no es una función, le digo, es decir, solo es una función de la ventana de tiempo. Además, debe verificarse si es un proceso estacionario, obviamente se cumple la condición del inciso A, es decir, que la esperanza es una constante, por lo tanto, la covarianza no va a ser más que la autocorrelación menos el cuadrado de la esperanza. Y ninguno depende del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque se verifican primero las dos condiciones de arriba, el inciso A y el inciso B. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice? Una secuencia aleatoria estacionaria XDN satisface las siguientes condiciones para todo n. Esto ya es para los procesos discretos, ¿no? Es lo mismo. Si nos piden o nos preguntan, eh, este tal proceso, el proceso X de t, ¿es un proceso estacionario, sí o no? Hay que verificar estas tres condiciones, ¿no? Em, por ejemplo, son las tres mismas condiciones, lo vamos a hacer para recordar. La esperanza no tiene que depender de la muestra, ¿no? Cuando hablamos de procesos discretos nos vamos a referir al número de muestra, ¿no? La muestra n, la muestra m, 1, 2, 3, 4, cual sea, no debe depender del número de muestra. No debe, solo debe ser un valor constante, ¿no? Nada más. Lo propio la autocorrelación. La autocorrelación debe depender de la ventana de tiempo, es decir, el lapso que vamos a tomar en cuenta, nada más. Y lo propio la autocorrelación, solo debe depender de la ventana de tiempo que es K, nada más. ¿No? Eso estamos viendo para la autocorrelación. Entonces, rememorando, tres condiciones. Esperanza no tiene que depender del tiempo o del número de muestra. Autocorrelación no debe depender del tiempo, solo de la ventana de tiempo. Autocovarianza, lo propio, solo depende de la ventana de tiempo, no depende de el tiempo, ¿no? Solo depende de la ventana de tiempo. Para las secuencias discretas, las secuencias aleatorias, lo propio. Esperanza no depende de la muestra, solo depende es un valor constante. La autocorrelación no depende de la muestra, solo depende de la ventana de tiempo. Tercero, la autocovarianza solo depende de la ventana de tiempo, no depende de la muestra, ¿no? Eso. Tenemos un caso particular que son los procesos estacionarios de prueba amplia o amplio sentido. Se puede referir a ellos de cualquier forma. Para que un proceso estacionario sea de prueba amplia, se debe cumplir estas dos condiciones, ¿sí? Sí, solo sí. Un proceso estocástico es estacionario de sentido amplio. Sí, solo sí, para todo t se cumple que la esperanza de x de t es una constante y además que la autocorrelación solo depende de tau, ¿no? Es decir, solo deberíamos verificar las dos primeras condiciones. No nos interesa la autocovarianza, ¿no? Lo propio para los procesos discretos, ¿no? Para las secuencias discretas. Tenemos que la esperanza debe ser una constante y la autocorrelación solo debe depender de la ventana de tiempo, que en este caso es K, ¿no? Que es un desplazamiento de muestra en realidad para el caso de las muestras discretas. ¿Qué propiedades deben cumplir los procesos estocásticos de prueba amplia? La función de autocorrelación tiene las siguientes propiedades, ¿sí? Uno,
que la autocorrelación evaluada en cero debe ser un valor positivo, ¿sí? No puede ser un valor negativo. Estas condiciones se van a cumplir si el proceso es estacionario de prueba amplia. Además, debe ser una función simétrica, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo evaluamos en tau o en menos tau, debe ser igual. Debe tener distribución central, ¿sí? ¿Por qué? O sea, la máxima distribución, como una campana de Gauss, por así decirlo, ¿no? La máxima distribución va a estar cuando esté en cero y debe ser mayor o igual a toda la distribución en cualquier punto tau, ¿no? Más tau menos tau. Eso es lo único que indica y lo mismo para el caso de las funciones discretas. Por último, sí, por último vamos a tener que la potencia promedio de un proceso estacionario de prueba amplia va a ser la autocorrelación evaluada en cero. Es decir, no va a ser más que la esperanza de x al cuadrado de t o x de n de t al cuadrado. Puede ser que les pidan en algún caso, calcule la potencia promedio de esta señal que es un proceso estocástico. ¿Sí? Puede ser que en algún caso les pidan. Bueno, una vez que ya hemos pasado por estas definiciones, ¿alguien tiene alguna duda sobre, quiere aclarar algún concepto antes de comenzar, antes de hacer algún ejercicio? Mm, Puede escribir por el chat, puede participar con micrófono. ¿Nadie tiene preguntas antes de que comencemos? ¿Nadie? Ya. A ver. Al final el ejercicio este del proceso de la temperatura del medio ambiente lo han hecho. Denme un segundito. Aquí lo voy a traer. ¿Este ejercicio lo hicieron al final? O bueno, lo hizo el ingeniero o no? De que dice un modelo simple para el proceso de medición de temperatura de medio ambiente, CDN, 16 por 1 menos coseno, más 4x sub n, donde x es una secuencia aleatoria independiente e idénticamente distribuida de variables aleatorias gaussianas. Determinar el valor esperado de CDN del proceso de medición de temperatura, inciso B, la autocovarianza. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? ¿Cómo es, Puede muchachos? hacerlo así. ¿No lo han hecho? ¿Es tarea o no es tarea? Es que era para la clase, lo hemos hecho, pero ya ha pasado, ¿no? No sé si hemos hecho bien. Ah, ya. Era participación, ¿no? Ah, ya lo han presentado y lo ha resuelto o quieren que lo resolvamos. Lo resolveremos, Auxi, por favor. Trata de resolverlo. Listo, lo vamos a resolver entonces. A ver, entonces, tenemos dos cosas acá. Denme un rato, ahorita les comparto mi otra pantalla. Mm, ya. A ver, déjenme traer esto. Ya, dice, un modelo simple para un proceso de temperatura, bueno, en realidad es un proceso de medición de temperatura del medio ambiente. CDN dice que es 16 por 1 menos coseno de 2 pi n sobre 365, ¿no? Es un modelo matemático, es arbitrario, ¿no? Hay varios modelos que podemos revisar. Más 4 veces una secuencia aleatoria independiente idénticamente distribuida, ¿no? Entonces, comenzaremos, ¿no? Nos dice inciso A, anotaremos los datos primero, ¿sí? Aquí lo voy a anotar, cosa de que puedan ver. Ahí yo creo que no perjudica. Ahí no perjudica, ahí está bien. Ya. A ver, ¿qué dice? Un modelo simple de un proceso de medición de temperatura es, y copiaremos eso, ¿no?
Nos dice que CDN va a ser igual a 16 por 1 menos el coseno de 2pi por n sobre 365. ¿Sí? Nos dice eso. Perdón, no es esto, más 4 veces x sub n, dice, ¿no? Ya. ¿Qué más? Dice, donde x sub n, o x sub 1, 2, 3, es una secuencia aleatoria independiente, idénticamente distribuida de variables aleatorias gaussianas, con media 0 y varianza 1. ¿Sí? Esa es información importante. En realidad aquí hay 3 datos. Nos está dando la varianza, nos está dando la media y nos está diciendo que además es una secuencia aleatoria independiente idénticamente distribuida. Entonces hay 3 datos. Vamos a anotar los 3 datos. Nos dice que la esperanza de x sub n es igual a 0. ¿Sí? Es decir, no es una función de n, ¿no? No depende de n. Si quisiéramos verificar, ya cumple una de las características para hacer un proceso aleatorio estacionario de prueba amplia, ¿no? Por lo menos el inciso A sí lo cumple porque no depende de n. ¿Qué más? Entonces, que nos diga que la esperanza de x de n es igual a 0, quiere decir que la esperanza de x sub 1 es igual a la esperanza de x sub 2, es igual a la esperanza de x sub n, y todas son igual a 0, ¿no? Eso nos indica. Este es el primer dato. El segundo dato es el de la varianza. Nos dice que la varianza de x de n es igual a 1, ¿no? ¿Qué podemos rescatar de esto? Habíamos dicho algo, ¿no? Anteriormente, que había una particularidad cuando tenía media 0 respecto a la varianza y a la correlación, ¿no? Veremos eso, ¿no? Sabemos que la definición de varianza, para hallar el tercer dato, ¿no? O bueno, para apoyarnos en el tercer dato de que es una secuencia aleatoria, idéntica, aleatoria, independientemente distribuida, ¿no? ¿Qué va a ser igual a esto? Esto no es más que, perdón, esto es la esperanza de x sub n al cuadrado menos la esperanza de x de n al cuadrado, ¿no? Menos. Ahora, resulta que la esperanza de x sub n es igual a 0 en todo momento, ¿no? Entonces esto es 0. Es 0, entonces resulta que la varianza no había sido más que la esperanza de x sub n al cuadrado, es decir, la esperanza de x sub n al cuadrado. Y esto es igual a 1, ¿no? Eso nos dice el ejercicio, es un dato del problema. Además nos dice que es una secuencia idéntica, independiente, idénticamente distribuida, ¿no? Es decir, que tienen la misma media, la misma varianza, pero que son variables aleatorias independientes. x1 es independiente de x2, de x3, de x4, de x5 y de xn, ¿no? Esa información nos está dando. Reitero, cuando nos dice que que es una secuencia IID, nos está diciendo que es una secuencia independiente, idénticamente distribuida. Es decir, tiene misma media, misma varianza, pero que son variables aleatorias independientes. Es decir, x1, x2, x3 son independientes hasta xn. ¿Qué habíamos dicho la anterior semana? O bueno, en realidad, cuando hemos tratado el anterior tema, cuando las variables aleatorias son independientes, la autocorrelación de estas variables, es decir, de x1 con x3, es igual a 0, y así, ¿no? Es igual a 0. ¿Sí? La autocorrelación, la correlación, perdón, cuando hablamos de dos procesos distintos, hablamos de correlación, cuando hablamos de un mismo proceso,
es autocorrelación, ¿no? Ya, ahí está el tercer dato, ¿no? Que nos dice que son secuencias independientes idénticamente distribuidas. Nos dice, entonces todas las esperanzas son iguales, las varianzas son iguales. Y por último tenemos que son idéntica, independiente, idénticamente distribuidas. Eso. ¿Qué más tenemos? Haremos, ¿qué información podemos recolectar de esto? Voy a tomar esta varianza que nos va a quedar que la esperanza de x sub n, puedo escribirlo así, ¿no? Por x sub n es igual a 1. Hay una forma de hacer la anotación para, la autocorrelación, ¿no? Para hacer la autocorrelación tenemos que la esperanza de m, k, ¿no? Digo, perdón, la autocorrelación de m, k va a ser una función, bueno, en realidad es la esperanza de x sub m por x sub m más k, ¿sí? Ya, sabemos esto. Ahora, hay algo que quiero que tomen bien en cuenta. El hecho, ¿cuándo va a tener sentido el valor de la autocorrelación? ¿Cuándo? O sea, me refiero a k puede tomar cualquier valor, o sea, no va a haber problema con que k valga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No va a haber problema o va a haber problema. O hay un caso particular donde deberíamos detenernos y analizar. ¿Nada? Nadie dice nada. A ver, ¿qué dice Claribel? Dice cuando k vale 0. Sí, ¿no? Moisés igual. Sí, ¿no? Es el único caso en el cual la esperanza, en realidad la autocorrelación, va a tener un valor distinto de 0. ¿Por qué? Porque tenemos que son procesos independientes, ¿no? X1, es decir, si tenemos que X1 y X2 son independientes, quiere decir que esta correlación va a valer 0. Lo propio va a pasar con la esperanza de X2 con X3, va a valer 0. ¿Por qué? Porque son procesos independientes, ¿no? Si bien son secuencias aleatorias I y D, entonces no tienen correlación, ¿no? Son independientes. Eso tiene que quedar bien claro. Entonces, solo va a tener sentido cuando k valga 0, ¿sí? Entonces, con este dato de la varianza ya hemos definido un tercer dato, que es la autocorrelación de x de m, k. Resulta que vale 1 cuando k vale 0, ¿no? Cuando k vale 0. Y si k no vale 0, ¿cuánto va a valer? Si k es distinto de 0, vamos a estar en el caso de x1 por x2 por x1 por x3, x por lo que sea, si k es distinto de 0, vamos a estar encontrando la correlación de dos secuencias que son independientes. Por lo tanto, esa correlación vale 0, ¿no? Va a valer 0. Va a valer 0 para todo valor de k que sea distinto de 0. Hasta ahí ya hemos explotado al máximo todos los datos que nos da el problema, ¿no? Nos decía que tres cosas hemos sacado. Esto de la autocorrelación, hemos sacado esto de la esperanza de, de x de n, que esto vale 0. Esto de bueno, en realidad hemos sacado este otro dato, ¿no? Que la esperanza de x de n por x de n nos ha ayudado a obtener este dato, ¿no? Ha sido una consecuencia, ¿no? ¿De qué dos datos? Ha sido obtener la autocorrelación. Ha sido una conjunción de dos datos.
Uno del dato de la varianza y otro de decirnos que la secuencia es I y D, ¿no? Eso ha sido. Sí, es una consecuencia de dos datos. Listo. Ahora, ¿qué tenemos? Un rato. Aquí está. CDN nos pide la esperanza, ¿no? Nos pide la esperanza de CDN. Nos dice, inciso A, hallar la esperanza de CDN. Eso nos pide, ¿no? Entonces, haremos esto, ¿no? La esperanza de CDN no va a ser más que la esperanza de 16 por 1 menos coseno de 2pi por n sobre 365. ¿Sí? Acá le pondremos nomás entre corchete. Y esto va a ir entre paréntesis. Y además nos queda más 4 veces el proceso X sub n, ¿no? Nada más. Bueno, en consecuencia, la esperanza tiene distribución lineal. No podemos distribuirla linealmente, es decir, podemos distribuir entre la esperanza y distribuir entre el otro término que tiene 16 por 1 menos coseno, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la esperanza de 16 por 1 menos el coseno de 2pi por n sobre 365. Todo esto más la esperanza de 4 veces x sub n. ¿Sí? Ahora bien, dos detalles. Bueno, vamos primero por el más sencillo. Este 4 es una constante, ¿no? Cualquier constante por la variable no afecta a la esperanza, ¿no? En realidad lo podríamos poner como 4 veces la esperanza de x sub n, pero al final no importa. ¿Cuánto era la esperanza de x sub n? 0, ¿no? Esto es 0. ¿Por qué? Porque es un dato del problema, ¿no? Nos decía que es un proceso aleatorio independiente idénticamente distribuido, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda una función que es dependiente del número de muestras, ¿no? ¿Qué indica esto que sea solo depende del número de muestras? Es análogo, si quieren verlo, a que sea dependiente solo del tiempo, ¿no? ¿Qué habíamos dicho respecto al tiempo y respecto al número de muestras? Que son variables aleatorias, bueno, no son variables aleatorias, son variables determinísticas. Es decir, no existe la probabilidad de que tomen un valor u otro. Tienen un valor concreto, en este caso es n y nada más. ¿Sí? Entonces, si nos dicen la esperanza del tiempo va a ser tiempo, ¿no? O sea, vamos a poner aquí al costadito, por ejemplo. Queremos hallar la esperanza de x de t. Y resulta que x de t no es más que el tiempo. ¿Sí? Nada más. Es un ejemplo bien burdo, por así decirlo. ¿A qué va a ser igual esto? El tiempo no es probabilístico, es determinístico. Por lo tanto, lo podemos tratar desde el punto de vista de la esperanza como una constante. No es probabilístico. Entonces, el tiempo solo es la variable t. Lo mismo para el número de muestras, que sea n, m, k. Bueno, no k. K sí es la ventana del tiempo. Pero en este caso, sea n, sea t, es determinístico. No va a cambiar. No existe la esperanza de que tome otro valor, ¿no? Entonces, la esperanza de 16 por 1 menos el coseno de 2 pi n sobre 365
es todo una constante, ¿no? Lo podemos tratar como una constante porque no existe un valor esperado, ¿no? El tiempo, el número de muestras es una variable determinística, nada más. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 16 por 1 menos el coseno de 2πn sobre 365, ¿sí? Eso nos va a quedar. Y resulta que eso es la esperanza de CDN. Y esa es la respuesta, ¿no? Nada más. ¿Alguna duda antes de pasar al siguiente inciso? Con este inciso quiero que quede claro que el tiempo, el número de muestra, es una variable que no es probabilística, es determinística, ¿no? Entonces, no existe la posibilidad de que tome uno u otro valor, ¿no? La esperanza indica eso, ¿no? Es el valor más probable de la variable aleatoria, nada más. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda antes de continuar? ¿Podemos seguir? ¿Alguien quiere tiempo para copiar? Ya, continuaremos, ¿no? El inciso B. ¿Qué dice el inciso B? El inciso B dice hallar la autocovarianza del proceso C. La autocovarianza del proceso de C respecto a M, K. Ya. A ver. Ya. En este caso tiene una particularidad eh, bien, que lo va a hacer bien sencilla la resolución del ejercicio. Y van a ver por qué. Podemos apelar a la definición o a la fórmula, ¿no? Tenemos que la autocovarianza no es más que el producto de la esperanza de un producto, ¿no ve? Eso era la autocovarianza. No era más que la esperanza de, que entre paréntesis va a ser CDM menos NUDM menos la esperanza evaluada en M por la misma secuencia pero desplazado en K, es decir, CDM más K menos NUDM más K. Ya. Y además tenemos otra fórmula, ¿no? Tenemos una fórmula respecto a la autocorrelación. R de C de M y de K menos nu de M por nu de M más K. ¿Sí? Tenemos dos vías, dos maneras de resolver el ejercicio. ¿De qué manera, de qué manera creen que es más práctico resolverlo? ¿Por definición, con la fórmula? ¿Alguien tiene alguna opinión? Ya tengo claro cuál es la forma más sencilla de resolver. ¿Nadie? ¿Nadie quiere participar? Ya. A ver, está bien sencillo verlo esto. Y yo pensaba que nos iba a tomar más tiempo, pero no. Vamos a recurrir a esta. Vamos a resolver con esta fórmula. O bueno, en realidad con la definición de autocovarianza. Primero, ¿qué era la secuencia CDM? CDM resulta que es. ¿Dónde está? Ahí arriba está, ¿no? No lo tengo aquí. A ver, es 16 por 1 menos el coseno de 2pi por m sobre 365
menos, más 4 veces x sub m, ¿no? Eso vendría a ser. Ahora, podemos hacer un artificio, no, ni siquiera es un artificio. ¿A qué era igual la esperanza? La esperanza aquí lo hemos calculado es 16 por 1 menos coseno, ¿no? 16 por 1 menos el coseno de 2pi por m sobre 365. Y ahí murió. Listo. Resulta que este término es la esperanza, ¿no? Resulta que ese término es la esperanza. Entonces, reemplazaremos, ¿no? Podemos poner que C de m va a ser igual a nu de m por más 4x sub m. Y en general podemos decir que C de m más k va a ser igual a nu de m más k, que esto es igual a 4 de xm más k. De acá, ¿qué podemos decir? Podemos decir que lo que estamos buscando es esto, ¿no? C de m menos nu de C de m. Entonces, C de m menos nu de C de m, ¿a qué es igual? A 4x sub m. Y lo propio acá, C de m más k, nu de m más k, va a ser igual a 4 veces x sub m más k. ¿Sí? Se ha dado esa particularidad en este ejercicio que podemos hacer este reemplazo, ¿no? Y estaba ahí a la vista casi. Y es más fácil resolver por definición que hallar la autocorrelación, ¿no? Tomen en cuenta eso. Tomen en cuenta eso. Porque acá se hubiera formado un binomio al cuadrado y... Bah, ¿para qué hablar de eso? En realidad, nos hubiéramos valido de que es idénticamente distribuido, de esa propiedad. Y con eso nos hubiéramos deshecho de varios términos. Pero de esta forma yo lo veo más conveniente. Resulta que la autocovarianza de C, del proceso C de M y K, ¿a qué va a ser igual? Recurriremos a esta fórmula que está aquí arriba. Dice que es la esperanza de C de M menos nu de M por C de M más K menos nu de M más K. En consecuencia, resulta que esto es la esperanza de... Esto es la esperanza de 4x sub m por 4x sub m más k. ¿No? ¿Qué más? Ya está prácticamente resuelto. Estas dos constantes pueden salir como producto afuera de la esperanza y resulta que vamos a tener 16 veces la esperanza de x sub m por x sub m más k. Vamos a tener eso. ¿Y a qué les recuerda esto? ¿Qué es eso? A ver, ¿alguien puede decirme qué es la esperanza de x sub m por x sub m más k? Que es decir, ¿qué es? ¿Qué es? A ver, muchachos. ¿Nadie? ¿Qué es, muchachos? Es algo que ya hemos definido al principio. Cuando k vale 0, es 1. Sí, pero lo hemos definido de forma Es la más general. autorrelación, ¿no? Sí. La autocorrelación, ¿no? Autocorrelación. Sí. Exactamente. Es la autocorrelación de la distribución, bueno, de la secuencia x sub m, ¿no? Entonces vamos a tener que esto va a ser 16 por la autocorrelación de x en m, k. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Y eso sería, ¿no? Podemos aplicar ahora aquí la definición que
la autocovarianza de, bueno, en realidad como hemos definido la autocorrelación de X, ¿no? M, K, la autocovarianza del proceso C no va a ser más que 16 por, lo voy a poner de dos formas, ¿ya? Por R de X de M, 0 cuando K vale 0 y 16 por R de X M, K, lo pondremos así, cuando K es distinto de 0. Aquí lo vamos a poner de una forma más. Que nos va a quedar que esto resulta que es 16. ¿Por qué? Porque esto vale 1 cuando K vale 0 y esto vale 0 cuando K no vale 0. Vale 16 cuando K es igual a 0 y vale 0, perdón. Vale 0 cuando K tiene un valor distinto de 0. Entonces esta es la autocovarianza del proceso C. Esa sería la respuesta, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? ¿Alguien quiere tal vez? ¿Nadie? A ver. Recapitularemos, ¿no? Teníamos que el problema nos decía que tenemos un proceso para medir la temperatura del ambiente, que depende del número de muestras, además depende de una variable aleatoria que tiene características I y D, independiente, idénticamente distribuida, y que es una secuencia de variables aleatorias gaussianas que tienen media 0, varianza 1, y nos pedía determinar su esperanza y la función de autocovarianza. Características, ¿qué información podíamos explotar del enunciado? 1. La esperanza de x de n nos decía que era 0. Además nos decía que la varianza valía 1. Nos hemos valido de esos dos datos para encontrar más información. Bueno, en realidad hasta ahí nos hemos valido de esos dos datos, ¿no? De encontrar que la varianza es igual a 1. Sabemos que cuando la esperanza vale 0, la varianza no es más que la esperanza de x al cuadrado, ¿no? Si la esperanza vale 0, ojo con eso. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que la esperanza de x sub n por x sub n o x sub n al cuadrado es igual a 1. Tercer dato que nos aportaba el enunciado del problema, nos decía que xn es una secuencia aleatoria, independiente, idénticamente distribuida, y no nos, esa es la información que nos servía. Por lo tanto, decíamos que x1, x2, x3 son independientes. Son independientes, por lo tanto, no existe autocorrelación entre ningún valor de x, ¿no? No existe autocorrelación. Ese es un dato importante. Cuando hagamos otros problemas, van a ver que si aplicamos la definición de autocovarianza, eso nos va a ayudar a reducir varios términos, porque cuando nosotros queramos recurrir a encontrar la autocorrelación, vamos a tener que desarrollar binomios, trinomios, y vamos a obtener cualquier cantidad de elementos, ¿no? Entonces, información importante, que son x1, x2, x3 son independientes entre sí, no tienen ninguna relación, por lo tanto la correlación que tienen es 0. Entonces teníamos que la esperanza de xn por xn era igual a 1, pero la esperanza de cualquier otro, de xy, xj, que son distintos, vale 0, ¿no? Entonces, de esa forma, con esas dos consideraciones, ya podíamos obtener la función de autocorrelación, ¿no? Podíamos obtener esto. ¿Por qué? Porque sabíamos que cuando vale 0, cuando, cuando k vale 0, es decir, vamos a tener x sub m por x sub m, y eso no va a ser más que la autocorrelación, ¿no? Solo va a ser la autocorrelación. Entonces vale 1. Perdón, no es la autocorrelación, es la varianza de la secuencia. Y va a valer 1. Como son independientes, cuando querramos encontrar la correlación entre x1 y x2, va a valer 0. Listo.
Nos hemos valido de eso y ya teníamos la información suficiente como para encontrar la esperanza. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Podemos distribuir la esperanza como un operador lineal. Puede ingresar al tanto distribuirse respecto a la suma y nos va a quedar la esperanza de 16 por 1 menos coseno de 2πn sobre 365 más la esperanza de 4 veces xn. La esperanza de xn era un dato del problema, por lo tanto vale 0, ¿no? Valía 0, eso nos indicaba el problema. ¿Qué habíamos dicho? Que tanto para la muestra como para el tiempo son variables determinísticas, ¿no? Es decir, no es... ahora son las 6 y 8 segundos. Digo, perdón, 6 y 8, 6 de la tarde, 8 minutos. eh, es un valor determinado, ¿no? No podemos decir que probablemente sea las 6 con 8 minutos. En un contexto absoluto estoy hablando, ¿no? Obviamente que sí, adivinar la hora sí ya es relativo, ¿no? Pero en un contexto absoluto y de datos, sí podemos decir, digamos, que no es una variable aleatoria. Por lo tanto, tanto el tiempo como el número de muestra es una variable del tipo determinística, ¿no? No existe un valor esperado. El valor esperado es la misma variable, ¿sí? No hay más. Entonces, ¿qué nos quedaba? Que la esperanza de CDN no era más que 16 por 1 menos el coseno de 2πn sobre 365. En el inciso B nos pedía hallar la función de autocovarianza de la secuencia C, bueno, del proceso C, perdón. Y teníamos dos caminos para hacerlo, ¿no? Uno, la definición de autocovarianza y otro, jugando con la autocorrelación, ¿no? Eh, yo he decidido hacerlo por la definición. ¿Por qué? Porque había una particularidad de que la esperanza aparecía dentro de la misma secuencia, es decir, la secuencia menos su esperanza aparecía en la ecuación y era la forma directamente podíamos reemplazar, ¿no? Particularidad del problema. Siempre revisen de qué forma pueden atacar el problema, ¿no? Si lo van a hacer por la definición o utilizando la función de autocorrelación. Yo les recomiendo, no como regla general, pero sí como un tip, una guía. eh, Trátenlo. En el caso de las funciones discretas, siempre vean primero la definición, puede que se resuelva de una forma más sencilla. En el caso de las funciones discretas, sí es más probable que tengan que recurrir a la función a la otra fórmula, ¿no? A este teorema, que es la autocorrelación menos el producto de las esperanzas. ¿Sí? Entonces hemos decidido hacer el problema por la definición. ¿Por qué? Porque se nos simplificaba, ¿no? Porque CDM menos NUDM no es más que 4 veces X sub M y lo propio para eh, el mismo proceso en un tiempo posterior, en una muestra posterior. ¿Qué nos quedaba? Reemplazando en la primera fórmula, nos quedaba que la autocovarianza del proceso C no era más que la esperanza de 4 veces X sub M por 4 veces X sub M más K. 4 por 4 puede salir de la esperanza y resulta que la autocovarianza de el proceso C no es más que 16 veces la autocorrelación de X sub M por la autocorrelación de X nada más, ¿no? Porque acá nos ha quedado la esperanza de X sub M por X sub M más K. Y ahí quedó. Y ese es el resultado, ¿no? Al final habíamos dicho, como teníamos la definición de la autocorrelación de X, ya ha sido más sencillo definir esto y no ha habido más complicación, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de continuar? Sí, una pregunta, tengo una duda. ¿Cómo interpreto la parte de cuando dicen, ¿no? En la pregunta x1, x2 y Ya. así, ¿no? Es una secuencia aleatoria y de variable gaussiana, entre paréntesis, pero uno. ¿Cómo se interpreta esa parte, Auxi? Ya. Son dos. Espérame un rato, aquí me mandó otra pregunta y enseguida te respondo. Voy a ver si es la misma pregunta.
Andrés, está bien lo que les he dado en las fórmulas, es lo mismo que yo les he mostrado. ¿Dónde está? Dame un segundo. Esta es la covarianza. Y la covarianza, eh, la covarianza, por si acaso, y lo hemos definido por si acaso en las anteriores clases. ¿Qué es esto, no? Dame un rato. Enseguida te respondo, Reinaldo. Eh, la covarianza, por definición, habíamos dicho, digamos, de X y de Y, ¿a qué iba a ser igual? Iba a ser igual a la esperanza de X, Y. No, perdón, no es X, Y. X menos nu de X, Y menos nu de Y, y esto también es la correlación cruzada de XY menos el producto de las esperanzas. ¿Sí? Y esto lo hemos dejado, hemos hecho ejercicios con esto incluso en la anterior clase, por si acaso. ¿Sí? Yo les he anticipado, ¿no? Esto es una consecuencia de, es parte de. Tienen que recordar esto. Esto es bien esencial. Esto lo vamos a ver hasta el final. Desde aquí hasta el final de la materia. ¿Sí? Tienen que acordarse de estos, memorizar. No, no es complejo memorizar esto. Ya. Entonces, respondiéndote a ti, Reinaldo, dame un rato. ¿Cómo interpretas que dice x1, x2, x sub 1, x sub 2, x sub n? Y he hecho harto énfasis en eso. Es una secuencia aleatoria I y D. O sea, y independiente, idénticamente distribuida. Hemos dicho que podemos sacar tres datos de eso. Tiene misma media, tiene misma varianza y además la correlación, no existe correlación. ¿Por qué? Porque x1 es independiente de x2, x1 es independiente de x3, x1 es independiente de xn, x2 es independiente de x1, x2 es independiente de x3, x2 es independiente de xn. No existe correlación entre ningún valor de xn. Eso es lo que te está aportando ese dato, ¿sí? Donde dice donde x1, x2, x3, xn es una secuencia aleatoria independiente idénticamente distribuida. Misma esperanza, misma varianza, pero son independientes. ¿Qué hemos sacado de eso? Uno, misma esperanza. Aquí estamos afirmando eso. X sub n igual a 0, es decir, la esperanza de x sub 1, x sub 2, x sub 3, 0. Listo. Varianza de x sub n igual a 1, varianza de x sub 1, de x sub 2, x sub 3 igual a 1. Listo, se acabó. Por otra parte, la definición de la varianza también hemos aplicado y tenemos que la esperanza de x sub n al cuadrado es igual a 1, ¿no? Entre ese dato y además que la secuencia es independiente, o sea, una cosa sería que tuvieran la misma media y la misma varianza, pero que sean I y D te aporta un tercer dato, que es que son independientes. Y acá estamos afirmando eso. X sub n, la esperanza de x sub n al cuadrado, es decir, la varianza, lo podríamos escribir como este término, ¿no? Que es x sub n por x sub n. Eso es igual a 1. Ahora, yo me he dado acá dos casos arbitrarios, ¿no? Por ejemplo, acá x sub n por x sub n más k debería ser. Esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque son independientes, ¿no? Esto va a ser x sub 1 por x sub 2. Son variables, son secuencias aleatorias independientes. X sub 1 por X sub 2 no tienen correlación. Es decir, es 0. X sub 2 con X sub 3 no están correlacionados. Correlación igual a 0. X sub n por X sub n más k. Bueno, en realidad esto no debería ser más k. Más 1, más 2, más 3, más 4. El punto es que sea diferente, ¿no? Es igual a 0. La varianza nos ha aportado esto, que cuando k vale 0, la correlación vale 1. Pero si k vale 0, nos está diciendo, la secuencia es independiente, entonces no tiene relación. No tiene relación, entonces
No, la correlación es nula, es igual a cero. Entonces, de esa forma es que hemos definido la correlación de X, ¿no? Que cuando K vale 0 es igual a 1 por esto, ¿no? Y cuando K es distinto de 0, quiere decir que aquí vamos a tener dos números diferentes. Vamos a tener 1 y 3, 2 y 5. Vamos a tener dos números diferentes. Va a ser 0. ¿Por qué? Porque X1 no tiene relación con X2, con X3. ¿Sí? Ahora sí, Reinaldo. Sí, sí, Esa es la información que te aporta. Y eso es bien, eso es un concepto bien, es fundamental que lo tengan en cuenta, porque en el momento que comiencen a resolver ejercicios, eso les va a ayudar a simplificar en gran forma varios problemas, ¿sí? Eh, Van a ver, o sea, en el caso de las funciones discretas, por decirles, siempre les van a poner, digamos, x sub n, o sea, y sub n va a ser igual a x sub n más x sub n menos 2 o menos 1, etcétera. Por ejemplo, más xn menos 1, yo qué sé. Entonces, en el momento de que hagan y sub n más k, entonces esto les va a quedar x de n más k más x sub n más k menos 2 más x sub n más k menos 1. Y en el momento que quieran hallar la correlación de y, perdón, en el momento que quieran hallar la correlación de y de n, k, resulta que esto es la esperanza de y de n por la esperanza de y de n más k. Y va a ser esto desarrollar un producto de dos trinomios, ¿no? Entonces se nos va a desarrollar un término bien grande, pero por ejemplo, si nos dicen que son secuencias I y D, vamos a tener la posibilidad de cancelarlos por los conceptos que conocemos, ¿no? Ese detalle tomen en cuenta, ¿no? Antes, tener bien claros los conceptos nos van a ayudar de gran forma en esta parte. Y ya métanle pilas a saber, bueno, no quiero decir memorizar, pero sí ya deberían saber bien corridito las definiciones de covarianza, por lo menos las fórmulas, por así decirlo, de covarianza, de correlación. em, Eso, ¿no? Porque al final esto, la autocovarianza, la autocorrelación, solo es, ya no es evaluar X con Y, ya no es comparar X con Y, solo es comparar con la misma variable, pero en otro instante de tiempo. Murió ahí. Eso es todo. Nada más. Por eso les digo, esto es una consecuencia de todo lo que van aprendiendo en la materia. Se suma una tras otra cosa, una tras otra cosa. Listo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta antes de continuar? ¿Alguien tal vez ha presentado algo de forma diferente? ¿Quiere discutirlo? No sé. ¿Nada? Nada, nada, nada. A ver, veremos esto. Nadie tiene ninguna pregunta, nadie quiere participar. ¿Alguien tiene algún comentario? Reclamo. ¿Quiere que repasemos alguna parte? Entiendo, esto es nuevo y a veces cuesta em, agarrarle. O bueno, en realidad es porque no tenemos mucha soltura a trabajar con números discretos. Van a ver, va a llegar un momento donde tienen que acordarse de sumatorias y esas cosas. En el caso de los números discretos, ¿no? En el caso de las continuas, ahí es donde ya apelan a su cálculo, ¿no? A saber integrar más que nada, ¿no? Nada más. ¿Alguna pregunta antes de que continuemos, antes de que pasemos a algo más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esto es importante, por eso lo he hecho con calmita, me he tomado casi 40 minutos en resolver esto, porque se les tiene que quedar bien claro esto de la autocovarianza, la autocorrelación,
Y me interesa también que se les quede claro el concepto de lo que son los procesos IID, los procesos independientes, idénticamente distribuidos, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Una pregunta a alguien? Tal vez. Alguien ha preguntado algo acá, a ver. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Mm, la función de autocovarianza. La CDF. Han hecho este ejercicio, enseguida les muestro. Han hecho ese ejercicio, ese es bien clásico. De leer la media, la autocovarianza y hay que analizar si es estacionaria y de prueba amplia. ¿Han hecho eso? Han debido hacer. Pues tarea. Nada. Ten apunte, sí, lo han debido hacer. Entonces vamos con otra cosa. No quiero hacer algo continuo de nuevo. No quiero hacer algo continuo. A ver, voy a buscar algo acá. Denme un rato.
Ah, sí, sí, Nauri está. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, Sí, sí. Ya. Eh, Sí. nos dice que x de t y θ son independientes. Y nos dice dado un proceso x de t, un proceso aleatorio estacionario de prueba amplia con potencia promedio igual a 1. Si θ denota una variable aleatoria independiente con distribución uniforme sobre de 0 a 2pi, tal que x de t y θ son independientes, determinar, inciso A, la esperanza de x al cuadrado de t, inciso B, la esperanza del coseno de 2pi por frecuencia central por el tiempo más θ, inciso C, el valor esperado de la secuencia y de t si, esto debería ser y de t por si acaso, debería ser si y de t es igual a x de t por el coseno de 2pi fc, frecuencia central por tiempo más θ. Sí, eso hay que arreglar ahí. Inciso B, la potencia promedio de y de t. Ya. Entonces, lo haremos de esta forma. Tenemos un dato inicial que dice x de t y θ son independientes. ¿Sí? Eso ya es una primera información que nos sirve de mucho. Segundo, dice que además x de t es un proceso aleatorio estacionario de prueba amplia, ¿no? Es un proceso aleatorio estacionario de prueba amplia, es decir, va a cumplir tres cosas. Uno, la esperanza de x de t va a ser una constante, es decir, no va a depender del tiempo. Segundo, de prueba amplia, ¿no? Solo va a cumplir dos cosas entonces. La autocorrelación de x de t, tau solo va a ser función de tau. No depende del tiempo. ¿Sí? Depende de estas dos cosas nada más. Es decir, si es un proceso aleatorio estacionario de prueba amplia, va a cumplir estas dos características, que su esperanza es constante y que su autocorrelación solo depende de la ventana de tiempo, no depende de nada más. ¿Sí? Son esas dos características que tienen que cumplirse. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esas dos características va a cumplir. Y además dice θ es una variable aleatoria independiente con distribución uniforme sobre 0 a 2pi, tal que x de t y θ son independientes ya. Entonces sobre θ tenemos dos datos. En realidad, sobre θ tenemos estos dos datos. θ tenemos que, resulta que es una función de distribución uniforme que se distribuye de 0 hasta 2pi. Sí, ¿no? Nada más. Entonces vamos a tener que f de tita no va a ser más que 1 sobre 2pi. Es correcto eso, ¿no? Sí, es correcto. Porque esto es 1 sobre 2pi y esto es base por altura. Sí, está bien. 1 sobre 2pi cuando tita vale desde 0 hasta 2pi. El valor esperado va a ser el valor esperado de tita resulta que es pi, ¿sí? Es el promedio. Y la varianza, ¿alguien me puede ayudar con la varianza? Creo que es la suma al cuadrado sobre 12. Pero- o lo podemos desarrollar también, yo no tengo problema. ¿Alguien lo tiene en la mano, tal vez? ¿O alguien se recuerda? Lo podemos calcular también. Pero, ¿dónde está? Denme un segundo. Ya, la varianza es límite superior menos límite inferior al cuadrado sobre 12.
Entonces resulta que es... ¿dónde está? La varianza de tita resulta que es límite superior menos límite inferior al cuadrado sobre 2. El límite superior es 2pi, límite inferior es 0. Entonces esto va a ser, es 2pi, ¿no? Distribuido de 0 a 2pi, dice, sí. 2pi, todo esto al cuadrado sobre 12. Entonces esto va a ser 4 y esto va a ser 3. Aquí queda 1. Entonces esto va a ser pi al cuadrado sobre 12. Listo. Con esto que podemos obtener es la esperanza de tita al cuadrado, ¿no? Lo sacaremos más. Sabemos que la varianza de tita va a ser igual a la esperanza de tita al cuadrado menos la esperanza de tita, Sí. ¿sí? La varianza de tita es pi cuadrado tercios, ¿no? Sobre 12. Tienes toda la razón, me olvidé copiar eso. Ya. Entonces acá podemos despejar esto, ¿no? E de tita al cuadrado. Entonces acá, ¿qué nos va a quedar? Esto va a ser pi al cuadrado. Esto es pi al cuadrado tercios más pi al cuadrado. Y eso va a ser igual a la esperanza de tita al cuadrado, ¿no? Pasando el último término a sumar. ¿Qué vamos a tener? 4 tercios por pi al cuadrado va a ser igual a la esperanza de tita al cuadrado. Vamos a tenerlo por si acaso a la mano. Ya. Esa es información base. ¿Qué más? Dice, denota una variable aleatoria independiente. X y tita son independientes, dice. Inciso A, determinar la esperanza de x al cuadrado de t. Ya. Eso es conceptual, ¿no? Esa pregunta es conceptual, si se dan cuenta. Nos dice la esperanza al cuadrado de x de t. Pero si se dan cuenta, ya nos ha respondido eso. El mismo problema nos ha respondido eso, porque dice que tiene una potencia promedio igual a 1 y además es un proceso aleatorio estacionario de prueba amplia. Y teníamos una propiedad que decía que la potencia promedio para un proceso aleatorio estacionario de prueba amplia, la potencia promedio no va a ser más que, perdón, la potencia promedio no va a ser más que R de X de 0, R de X de 0, ¿sí? Y esto no es más que la esperanza de X al cuadrado, así es. La esperanza de X al cuadrado. ¿Y qué más vamos a tener? Esto es X al cuadrado de T. Lo haremos bien. Listo. Y nos dice, tiene una potencia promedio igual a 1, dice, ¿no? Ese es dato del enunciado. Por comparación ya lo tenemos. En realidad ya estaba definido, ¿no? Eso es igual a 1. Esto es definición de potencia promedio. Para un proceso aleatorio estacionario de prueba amplia, ¿no? Eso es. Inciso B, la esperanza de este proceso. Inciso B. ¿Qué tenemos? La esperanza de el coseno de 2pi fc por t más tita.
Listo. ¿Qué debería cumplirse acá? O bueno, ¿qué deberíamos tomar en cuenta antes de resolver? Frecuencia central es una constante. No sabemos cuánto vale. El tiempo es una variable aleatoria determinística. Por lo tanto, em, no va a tener relación alguna con... No va a tener relación... o sea, el tiempo va a ser una variable aleatoria determinística y no tiene problema con que coexista con t, perdón. Y esto no es aquí el paréntesis, ¿no? Es más, y es el paréntesis. Entonces ahí la única variable aleatoria es tita, ¿no? Nada más. Nada más. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo hallar esa esperanza. Ya. Y nos pide la potencia promedio de y de t. Eso después lo vamos a ver. Ya, el coseno de 2pi por la frecuencia central por el tiempo más tita. Sí se puede distribuir el coseno dentro del... La esperanza dentro del coseno. Sí se puede. Mm, Vamos a comprobar de las dos formas, si es que sale lo mismo, si es que no sale lo mismo, pero al final yo creo que sí. A ver, ¿dónde está esto? Podemos aplicar la definición directamente, ¿no? Vamos a tener que esto va a ser la integral de esta función, que es coseno de 2pi por la frecuencia central más por el tiempo más tita. Todo esto evaluado desde que vale 0 hasta 2pi por nuestra función de distribución de tita, f de tita por el diferencial de tita, ¿no? Y ya estaría. ¿Qué más? La suma de cosenos, ¿cómo lo podemos expresar? ¿Nos conviene reducirlo? ¿Nos conviene resolver ahí? Yo creo que nos conviene resolver ahí porque no va a haber ningún problema. Van a ver. No vamos a desglosar ningún término. Esto va a ser tan solo 1 sobre 2pi, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? 1 sobre 2pi. En realidad esto va a ser 0, ¿no? 1 sobre 2pi por la integral de 0 a 2pi por el coseno de 2pi por la frecuencia central por el tiempo más tita, diferencial de tita. Ya. A ver. Ujú. Va a ser lo mismo, ¿no? O sea, la integral de coseno es seno, ¿no? Seno así, nada más, sin nada. Entonces esto va a ser seno de 2pi por la frecuencia por el tiempo más tita, evaluado desde que tita vale 0 hasta que vale 2pi. Y esto va a ser 0 al final, ¿no? Esto va a ser 0. No, mentira, no va a ser 0. No va a ser 0. Estoy rayando. Está bien, ¿no? Derivada de seno es coseno, entonces la integral de coseno es seno. Listo. Entonces aquí nos va a quedar 1 sobre 2pi por el seno de 2pi por ft más 2pi menos 0, ¿no? Aquí lo vamos a poner así. Evaluando la integral, ¿no? Y eso vendría a ser el valor de la integral. ¿Dónde está esto? Ujú. ¿Algo que esté mal? ¿Alguien puede sugerir algo, tal vez? No, pues esto no es así. Esto es así. ¿Dónde está? Hasta ahí todo bien. Ahí va el menos, ¿no? Porque hay que evaluar toda la función. Menos el seno de 2pi ft. Y eso vendría a ser todo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahí ya está bien. Sí. Ya.
La suma de senos es cos, no. A ver. Déjenme que busque mi chanchullo aquí. Ya, es seno, coseno y respeta signo, ¿no? Seno, coseno, coseno, seno. Sí. Gracias. Gracias a Moisés. Ya. Entonces aquí 1 sobre 2pi. Y acá que vamos a tener es seno, coseno más coseno, seno. Seno de 2pi ft, coseno de 2pi más seno de 2pi, coseno de 2pi ft. Todo menos el seno de 2pi por f por t. Todo menos eso. Está bien, ¿no? Seno, coseno y coseno, seno. Sí, ya. Coseno de 2pi es 1. Seno de 2pi es 0. ¿Y qué nos ha quedado? Nos ha quedado seno de 2pi por f por t menos. Esto se vuelve 0. ¿Alguien lo puede resolver por su cuenta? No, no me parece que esto cuaje. O bueno, tal vez sí. A ver. Es seno, coseno, coseno por el seno, menos el seno, y esto debería ser 0. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia de qué podemos hacer? Esto va a ser evaluado en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Hasta ahí no hay problema. Seno, coseno, coseno, seno. Bueno, entonces este es el resultado, ¿no? ¿Es el resultado? ¿Alguien puede verificar? Tal vez me he equivocado en algo. La definición de la esperanza es la función que está dentro de la esperanza por la función de distribución y todo eso integrado, ¿no? ¿Alguien? ¿Alguien tiene otro resultado? ¿Otro razonamiento? Bueno, a ver, veamos acá. ¿Dónde está? Podemos verificar de otra forma, ¿no? Podríamos verificar haciendo seno, suma de cosenos, ¿no? A ver, ¿alguien podría verificarlo de esa forma, haciendo coseno, coseno? Cos por cos. A ver, lo hago yo, lo hace uno de ustedes. ¿Qué muchachos? Alguien que lo haga por distribuyendo esto. Y todo eso por 1 sobre 2pi. ¿Y cuánto da la integral? A ver, lo vamos a hacer aquí al lado. Es coseno por coseno menos seno, seno, ¿no? Coseno de 2pi fc por t cos de tita menos seno de 2pi fct por el seno de tita. Y todo esto en integral, esto 1 sobre 2pi, diferencial de tita. Lo voy a hacer aquí al lado y como un borrador nada más. ¿Qué más? ¿Qué más vendría a ser? Todo lo que sea dependiente del tiempo. No, pues obvio que va a salir 0, ¿no? Porque esto al final es como una constante. Integral de coseno en el mismo círculo es 0. Y si vas de 0 a pi igual es 0.
lo propio para el seno va a ser 0, ¿no? Está bien, no hay problema. Entonces la esperanza de qué era del coseno de 2pi fc por tita. Del coseno de 2pi fc para el tiempo más tita es igual a 0. Es igual a 0. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos pide? Es igual a 0. Y dice el siguiente inciso, el valor esperado de y de t, si y de t, por si acaso eso debe ser y de t, es x de t por el coseno de 2pi fc por t. No es x de t igual a y de t, por si acaso. O sea, es esto, ¿no? Debe ser y de t es x de t por el coseno de 2pi fc t más tita. ¿Qué más pide? ¿Qué más pide? La potencia promedio de y de t. Uf, o sea, nos está pidiendo la esperanza de y de t al cuadrado. Ah, no, primero, ¿qué nos pide? El valor esperado de y de t, eso está fácil. Eso está fácil. ¿Saben por qué? Porque esta es una función de tita. O sea, esto es f de tita. No, no f, le pondremos g. G y esto es x de t. ¿Y qué habíamos dicho? O bueno, ¿qué nos decía el enunciado? Que ambas variables son independientes, ¿no? Que ambas variables son independientes. Si son independientes no hay correlación. Si no hay correlación, podemos escribir esto de la siguiente forma. Entonces la esperanza de y de t, vamos a hacer de esta forma. La esperanza de y de t va a ser igual a la esperanza de x de t, perdón por esto, por, reemplazaremos nada más, ¿no? 2 pi por la frecuencia central por el tiempo más tita. Nos está diciendo que era un dato del problema que nos decía que tanto x de t como tita son dos variables independientes, ¿no? Son independientes. No hay donde perderse. Por lo tanto, esto no va a ser más que la esperanza de x de t por la esperanza del coseno de 2pi fc por t más tita. Esto es una constante que no depende del tiempo y esto vale 0. Entonces la esperanza de y de t va a ser igual a 0. Listo. Esto era el inciso C. Ahora el inciso D sería la potencia promedio, ¿no? De que vendría a ser la esperanza de y al cuadrado de t. A ver, haremos eso. ¿Qué vendría a ser esto? Vendría a ser la esperanza, podemos distribuir directamente de x al cuadrado de t por el coseno de 2pi, coseno cuadrado sería, ¿no? fc por t más tita. Eso lo vamos a hacer en calculadora directamente. Nuevamente vamos a recurrir a que son independientes. Vamos a tener que esto va a ser la esperanza de x al cuadrado de t por la esperanza del coseno cuadrado de 2pi fc por t más tita. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, en realidad creo que ni deberíamos recurrir a... Ni deberíamos recurrir a la identidad, ¿no? ¿Qué más vamos a tener? Si se dan cuenta, esto era un dato, ¿no? Esto era un dato que lo hemos reducido al principio. ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estaba? Uf, ya me dio otro problema.
Estaba al principio, ¿no? Aquí está. La esperanza de x al cuadrado de t es 1, ¿no? Entonces resulta que esto es 1. Ya. Ahora la identidad del coseno cuadrado es 1 menos un medio, 1 menos el coseno del ángulo doble, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien puede confirmar? ¿O me estoy equivocando? ¿Es 1 menos, 1 más o 1 menos? Es 1 más. Es esto, ¿no? El coseno cuadrado de esto es 1 más el coseno de 2 veces el argumento, ¿no? Sobre 2. ¿Está bien, no? ¿O es 1 menos? 1 más es, ¿no? Claro, porque va a ser cos menos sen. Tan, 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 tan. Ah, ¿está bien eso? ¿Sí o no? Antes de seguir. Está bien, Auxin. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Ya, gracias. Entonces proseguiremos con esto. Va a ser la esperanza de un medio más. Esto ya era 1, ¿no? Entonces aquí va a venir este 1. Esto es 1. 1 más coseno de 2 veces el ángulo. Coseno, perdón, está en rojo. Coseno de 4pi por fc por t más 2 veces tita. Y todo esto sobre 2, ¿no? Si esto es 2, 4, es número par, y vamos a integrar de 0 a 2pi, o bueno, voy a hacer acá otra cosa, que va a venir 1 por, acá vamos a poner un paréntesis, y acá va a venir un medio, porque esto es una constante, ¿no? Podemos distribuir linealmente la esperanza, más la esperanza de el coseno de 4pi por fc por t, 2 tita sobre 2. Al final esto va a quedar igual que el otro caso, ¿no? Porque hacemos cos menos hacemos la identidad y nos va a quedar todo respecto a 2 tita, 2 tita. Si lo integramos de 0 a 2pi, va a ser 2 vueltas nada más que hayamos hecho y va a seguir siendo 0, ¿no? Entonces al final el resultado se los dejo a ustedes para que verifiquen esto es 0, ¿no? La esperanza de todo esto es 0. Entonces resulta que la potencia promedio de y de t no es más que un medio, ¿no? Y ese sería el resultado. Ese sería el resultado. ¿De qué nos hemos valido para hacer esto? Es que x y tita son independientes. ¿Dónde estaba? Acá he puesto, ¿no? Que esto es x de t y esto es g de tita, ¿no? De eso nos hemos valido para hacer esta separación, ¿no? De que son independientes. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Antes de que cerremos ya la sesión, ya es hora también. ¿Alguna pregunta antes de cerrar la sesión? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Una partecita que quieren que vuelva a repetir, tal vez. ¿Nada? Ya muchachos, entonces quedaremos acá. Ya la próxima semana igual. Para procesos de dos, bueno, para procesos dobles, vamos a hacer igual un par de ejercicios. En procesos conjuntos, ¿no? No son procesos dobles. Para procesos conjuntos vamos a hacer igual un par de ejercicios. Y acá falta un paréntesis. Vamos a hacer un par de ejercicios y
igual, ¿no? O sea, bueno, vamos a hacer algunos misceláneos más antes de cerrar el tema. ¿Alguna pregunta, tal vez? Nada. Ya, listo, muchachos.